Bien, entonces para hablar un poquito de lo que es la taxonomía y los estudios sistemáticos en Panamá, como ya sabemos y hemos visto en la clase anterior, nosotros estábamos hablando de que la taxonomía tiene muchos años, desde el sistema de clasificación de Carlos Linneo, que pues creó el primer sistema de clasificación. Luego de él aparecen muchos otros más científicos que contemplaban algunas cosas que Carlos Linneo no contemplaba. Él decía que todo era simple, que no había complejidad. Otros científicos aparecieron y dijeron que no, que crearon un sistema de clasificación que decía que las cosas no eran tan simples, que había complejidad dentro de los sistemas de clasificación o los sistemas de agrupación de esos organismos. Y luego incluyeron los análisis filogenéticos, es decir, qué tan parecido en evolución o qué tan diferentes son, utilizando genética. Luego en Panamá comienzan los estudios con la construcción del ferrocarril, que fue el primer ferrocarril de toda América. Aparece entonces los estudios o la llegada de muchos científicos estadounidenses, chinos y europeos, incluso europeos. Y comienzan a hacer algunos estudios en Panamá, estudios netamente taxonómicos de animales, de las plantas, cuando comienza la construcción del canal de Panamá, a los inicios, toda esa área de Gamboa, donde está el área o lo que funge como todo el borde del área del canal, fue devastado. Hay fotos de 1902 y 1 donde toda esa área que ahora es bosque está devastada. Y entonces pues comienzan los estudios taxonómicos, principalmente de universidades estadounidenses, que fueron los primeros descriptores o los primeros científicos que escribieron plantas, animales y todos los organismos que había en el istmo de Panamá. Por allí entonces inaugura en 1920 y tanto la primera universidad oficial, porque ya había una que había sido puesta por los jesuitas antes en Panamá, y aparece la Universidad de Panamá y comienzan los estudios, las licenciaturas en biología y demás, y aparecen por allí los primeros zoólogos, los primeros botánicos, y que hacen estudios. Entonces, con colaboración con centros de investigaciones estadounidenses y de alto prestigio, comienzan a trabajar en la flora de Panamá, en los animales de Panamá, todo lo que es la fauna de Panamá, y comienzan a estudiarse principalmente los mamíferos, las aves. Luego llega en 1940 y tanto, 50 y tanto, llega al Instituto de Smithsonian, con muchos científicos, y comienzan a estudiar también la flora de Barro Colorado y toda la flora de Panamá. En Boquete, por ejemplo, en 1950 y tanto, llegó una expedición del Missouri Botanical Garden de la ciudad de New York, y ellos comenzaron a estudiar plantas que habían por todo Boquete, parte de la comarca, y pues todo Chiriquí. Se llevaron esas muestras a New York, y pues por ahí se comienza a describir toda esa historia de las plantas y de los animales que hay en nuestro país. Y eso, ahora, la pregunta es eso, ¿por qué es tan importante entenderlo? Porque eso pareciera que es un tema como que no es tan importante dentro de nuestro diario vivir. Pues tenemos que entender que las plantas inicialmente son organismos autótrofos. ¿Y qué significa eso? Que elaboran su propio alimento. Entonces, y nosotros somos heterótrofos, es decir, no elaboramos nuestro propio alimento y necesitamos a esos organismos, a esos productores primarios que se llaman plantas. Si las plantas no existen, nosotros no existimos, ni los animales. Entonces, hay que entender las plantas, cómo se agrupan, cuáles son parecidas, cuáles son diferentes, y para eso tenemos que tener un sistema de organización. Y ese sistema de organización no es más que un sistema taxonómico para saber por qué esta se llama así, por qué esta no se llama así. Y todo eso también funciona, por ejemplo, porque de la mayoría de las plantas, hongos y otros helechos, se sacan compuestos activos químicos para poder entonces crear medicina en la industria de la farmacología, y eso nos salva la vida a nosotros y a muchas personas más, incluyendo a los animales, incluyendo también a las plantas, porque produce sustancias químicas que protegen a las plantas y a los animales de enfermedades, cualquier tipo de patógeno y de muchas otras cosas más. Entonces, por eso es importante conocer taxonomía y conocer un poco de las plantas, porque también conoces la historia de vida, la historia evolutiva de estos organismos, y te permite comprender entonces un poco más
de cómo ha funcionado en términos generales la evolución durante millones de años y cómo eso ha ido cambiando. Entonces, todo esto es importante, o por todo esto es importante comprender un poco más de taxonomía. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esto? ¿Algún comentario? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver un video de los animales, principales animales que están en peligro de extinción en Panamá. Luego hay un listado de plantas que es muy extenso, pero no hay un video como tal. Yo lo que tengo planeado es hacer un listado, y ese listado de plantas endémicas que están en peligro, entonces pasárselo para que ustedes las vean, y luego ustedes, si quieren, pues pueden investigarlo. Hay muchos libros de plantas, de animales. Por ejemplo, les puedo mostrar este, que es de, este que no sé si lo ven, es de reptiles, de anfibios. También hay de plantas, no sé, se me ocurre este, que son de plantas que hay. Profesor, ¿le puedo decir algo? Perdone la interrupción. ¿Sí? Profesor, es que tengo mala señal, pero ya ahora como que regresó y sí estoy pudiendo ver bien la clase, Ok, porque tenía interferencia. ok. Entonces, este, por ejemplo, es un libro de plantas que uno puede utilizar y ver las plantas que tiene en su jardín fácilmente, que hay por ahí por los jardines que todos tenemos, y pues uno puede ir aprendiendo un poco de su ecología, para qué sirven, cuáles, si tiene aplicaciones médicas, si no, si es utilizada por las personas de forma artesanal. O sea, Ah, mira, está bueno, bro, ese libro. Creo que acabé de ver una planta que yo tengo acá en la casa. Creo. Ese libro que les acabo de mostrar es muy útil, porque en la casa generalmente la tenemos. Este también es uno de los libros más importantes que hay aquí en Panamá, que es la flora de Coiba, la flora de Coiba, de la isla más grande de Centroamérica. Es un paraíso para cualquier científico, para cualquier persona que no es científica. Aquí está, tiene todas igual sus plantas que están allí, todas las plantas que están allí, te explica para qué la utilizaron. Y este libro es interesante porque da una historia de para qué los presos que vivían en la isla, cuando la isla de Coiba era un centro penal, para qué utilizaban esas plantas, incluyendo el balso, que es un árbol que utilizaban los detenidos, los presos, los presos, para construir balsas y escapar de Coiba. Entonces, detrás de las plantas no solamente es que esa planta está allí, sino que hay una historia natural, porque te permite hacer muchas cosas, ¿sabes? Cortar árboles como el balso, luego hacer balsa, y luego con un remo salir de Coiba, que está lejos de tierra firme, utilizando las corrientes para llegar a las costas de Veragua, de Soná, y escapar del centro penitenciario. Entonces hay una historia dentro de todo esto, que uno con estos conocimientos va aprendiendo, y probablemente uno no vaya a ser de esa área, pero uno tiene esa idea de una historia, contar de que la flor por ejemplo, la flor de la maracuyá, no sé si la conocen, a la maracuyá, tiene una flor muy bonita, y esa flor tiene una historia cuando llegaron los colonizadores a América. Y así hay muchas plantas más, que es lo que quiero la otra semana, darles un poquito más de eso, de la historia natural, de las cosas que ustedes ven por allí en su casa. Incluso lo que les mostraba ahorita, que en su casa estoy seguro que cada uno de ustedes tiene. Por ejemplo, no sé si alguien conoce esto, que hay por allí bastante. Dicen ave del paraíso, hay por todos Sí, lados. creo que sí, bro. Todo el mundo lo tiene en su casa. O sea, eso tiene una historia también, una historia taxonómica, como en la evolución de por qué eso ha ocurrido, por qué esas flores han quedado así. Lo mismo ocurre con los animales. Hay animales, especies de animales que se han descubierto. Hace poco se descubrió la rana que se le llama Atelocus fronterizo, que fue descubierta por un fronterizo. No sé si lo vieron en todas las redes sociales. Eso tiene una importancia ecológica también. Entonces, por ahí les estoy dando ideas de qué organismos pueden tomar, especies nuevas, de descubrimientos nuevos que hay, para su explicación la siguiente sesión. Bien, vamos a ver el video.
Un segundo. Me avisan si se ve. ¿Sí se ve? ¿Sabías que Panamá Creo- es un país con una gran biodiversidad? Se Se ve. trata de uno de los rincones Sí, del mundo profe. en el que podemos Escucha. encontrar especies Sí, bro, sí, sí. asombrosas y también a Sí. muchas que están en peligro de desaparecer. En este vídeo de Ecología Verde queremos hablarte de 22 animales en peligro de extinción en Panamá, de la situación concreta de algunos de ellos, así como de las mejores formas de hacer algo para ayudarlos. Si quieres descubrir a estas especies de Panamá en riesgo de desaparecer, presta atención. Empezamos. 1. Águila arpía. El águila arpía es el ave nacional de Panamá y habita principalmente los bosques subhúmedos. Es el ave rapaz de mayor tamaño de América Central y desgraciadamente se encuentra en estado de gran amenaza debido a su captura ilegal, así como a la disminución de la cantidad de presas de las que suele alimentarse y a la destrucción y contaminación de su hábitat, los bosques húmedos. Por suerte, al ser el ave nacional de Panamá, hay distintas instituciones que trabajan para proteger y ayudar a su recuperación, como la organización Patronato Amigos del Águila Arpía de Panamá. 2. Quetzal. El quetzal centroamericano o mesoamericano, llamado científicamente Paromacrus mofino, es una de las aves más representativas de Panamá y es considerada una de las aves más bellas de todo el mundo. Tristemente se encuentra en estado de casi amenazado, teniendo en cuenta la cantidad total que hay en todos los países que habita. Además, si observamos las poblaciones de esta especie en Panamá, podemos decir que si se sigue destruyendo su hábitat y se sigue capturando en algunas zonas, esta especie se acerca peligrosamente a la extinción, pues la tendencia es que el número de ejemplares disminuya cada año. El quetzal se encuentra en Panamá y en otros países cercanos, pero principalmente habita en el sur de México. Si quieres conocer qué otros animales acompañan al quetzal en la lista de animales en peligro de extinción en México, aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te hablamos sobre ellos. Rana dorada de Panamá. La rana dorada de Panamá, o Atelopus cetequi, es endémica del territorio panameño y habita en los arroyos de los bosques húmedos tropicales. La situación de esta especie de anfibio es extremadamente crítica y se la considera extinta en estado salvaje desde 2007, aunque por suerte hay programas de recuperación que trabajan para reproducirla en cautiverio y más adelante repoblar distintas zonas. Esta pequeña rana ha sufrido estragos debido a la destrucción de los bosques y al tráfico ilegal de la especie. 4. Tortuga laúd. También llamada tortuga baula o Dermocelis coriacea, es la especie de tortuga más grande del mundo. Puede llegar a pesar más de 600 kilos y alcanzar hasta los 2,5 metros de largo. Lamentablemente, en las últimas décadas su población ha decaído mucho y sigue reduciéndose. Por ello, entra en la lista de animales en peligro de extinción en Panamá, pero también en muchos otros países, pues la contaminación de los océanos y la caza ilegal de esta especie las ha afectado en todo el planeta. Antes de continuar, vamos a hacerte una pregunta para reflexionar. ¿Cuántos ejemplares de tortuga laúd crees que quedan en libertad en todo el mundo? A. Entre 20.000 y 30.000. B. Entre 50.000 y 60.000. O C. Entre 90.000 y 100.000. ¿Ya lo has pensado? La respuesta correcta es la A. Actualmente se calcula de forma orientativa que hay entre 20.000 y 30.000 tortugas laúd en estado salvaje, muy pocas teniendo en cuenta que en 1982 se registraron más de 115.000 ejemplares. Para que conozcas más sobre esta especie y sobre otras tortugas, aquí arriba te dejamos un vídeo sobre las tortugas en peligro de extinción. 5. Mico nocturno panameño.
El mico nocturno panameño o Aotus zonalis es un primate de hábitos nocturnos. Esta especie habita desde Panamá hasta la región de Chocó en Colombia y se le puede ver en los árboles de distintos bosques. En las últimas décadas se ha observado que el número de ejemplares en estado salvaje ha ido disminuyendo bastante. Y lo sigue haciendo, pues la deforestación de los bosques que habitan y la contaminación han ido aumentando. 6. Puma centroamericano. El puma centroamericano o puma con color costarricensis habita en bosques secos y húmedos en Panamá y otros países cercanos, pero debido a la destrucción de estos bosques, la reducción de sus presas para alimentarse y a la caza de estos felinos, la especie cada año corre un mayor riesgo. Además, la destrucción de su hábitat, y que se trata de una especie solitaria y territorial, hace que cada vez sea más complicado que los ejemplares que viven en libertad se encuentren y se reproduzcan. 7. Venado de cola blanca. El venado de cola blanca, Uodocoielus virginianus, forma parte de la fauna panameña y habita en bosques de distintos tipos y en zonas de sabanas. Su población tiene tendencia a disminuir porque no solo hay caza en estos venados, sino que los bosques que habitan están siendo deforestados y destruidos para aumentar la urbanización y el terreno agrícola extensivo. Además, esta es una de las especies que sirven de alimento a los pumas, por lo que su reducción también les afecta a ellos directamente. Otros animales de Panamá en peligro. Ánade real, mono araña de Geoffroy, mono titi, pecarí, perro de monte, tapir centroamericano, manatí del Caribe, tigrillo, nutria neotropical, ocelote, oso hormiguero, tortuga carey, tortuga caguama, tortuga verde y tortuga golfín. ¿Cómo ayudarlos? Respeta las áreas protegidas y reservas naturales de Panamá. No formes parte del mascotismo de especies exóticas y si conoces algún caso de tenencia de animales exóticos sin permiso, CITES, denuncia. Asimismo, denuncia los casos de caza ilegal que conozcas. Involúcrate en la protección de estos animales en Panamá, colaborando como voluntario en instituciones que los protejan. Y comparte este vídeo con tus amigos y conocidos para ayudar a concienciar a la sociedad. Si quieres ampliar estas ideas para ayudar a los animales en peligro de extinción, aquí te dejamos otro vídeo en el que te contamos todo sobre ello. Cuéntanos. ¿De qué otro país quieres conocer la lista de animales en peligro de...? Bien, a ver, de los animales que mencionaron, ¿cuántos de esos ustedes sabían que no? ¿Cuántos de esos ustedes no conocían que hay en Panamá? O todo lo que están, de ustedes sabían que estaban en Panamá. Bueno, el águila arpía ya lo conocía. Por mi parte, pues, la rana dorada, también la tortuga, todas las especies que mostraron, esas ya yo las conocía, pues. Okay. Creo que acá en mi casa, atrás, porque atrás pasa una quebrada, creo que hay una especie que está en peligro de extinción, y hay unos pájaros, pero leve en peligro de extinción, que se llama Momotus. Creo que se llama así el nombre científico de ese pájaro, un pájaro. Que se llama Momotus, algo así, no me acuerdo. Ajá, interesante. Bueno, puedes hablar de esa especie, a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Quién más? ¿Lo demás? ¿Cassandra, Orlando, Dashlyn? Bueno, profesor, yo conozco las mismas que mencionó Ryan. De ahí lo del venado y las otras sí no las había escuchado. Dashlyn, Orlando. Dashlyn se fue. Orlando. No, profe. Dashlyn, de esos animales, ¿cuáles conoces y cuáles no? Lo mismo que dijo el compañero. ¿Cuáles dijo él? La rana dorada, la tortuga, el águila arpía y yo conozco el venado ese. ¿Y los qué?
El venado. Ajá, una pregunta que les expliqué la semana pasada. ¿Por qué los animales y las plantas tienen un nombre científico? Y las bacterias y los hongos los helechos y las algas, no sé si y los protozoarios, ¿por qué tienen un nombre científico? ¿Por qué hay un nombre científico? A ver. ¿Alguien? Recuerden que les mencionaba que el nombre científico es un estándar, es un mecanismo de darle un nombre a algo en la ciencia que te permite identificarlo en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, les decía que hay muchos regionalismos sobre los frutos, sobre las plantas, los animales. Entonces, si yo necesito ir a la India, en Australia, y quiero comer mango, que es de áreas tropicales o subtropicales, entonces probablemente ya le tengan otros nombres, pero conociendo el nombre científico, que es Mangifera indica porque es originario de la India, entonces ya yo puedo identificar y decirle, quiero un árbol de Mangifera indica, y alguien puede googlear y buscar, y se llama fulano tal cosa, ¿no? Se llama tal cosa. Entonces es un mecanismo de darle un nombre como internacional y que internacionalmente se llamen igual en todas partes del mundo. Entonces es una forma de darle un nombre en la ciencia para que sea igual para todo el mundo. Eso es la idea de un nombre científico. Voy a buscar una página rápido aquí. Y, profe, creo que también a veces los nombres en los animales, los nombres también a veces son un poco parecidos a los reinos donde pertenecen. Sí, puede ser también, por ejemplo, cuando es en la familia o el género, si el organismo es representativo dentro del género, tiene nombres característicos, pero muchas veces también ustedes van a encontrar especies que tienen el epíteto, o sea, la especie va a tener un nombre que va a parecer un apellido de alguien, y usted va a decir, porque, por ejemplo, hay una especie que se llama, que el epíteto es gonzalagensis, viene de González, no es mío, es de algún científico que se llamaba González y le pusieron gonzalagensis. Entonces, así van a encontrar muchas especies que tienen epítetos, o sea, la especie que les explicaba que una va en mayúscula, la otra va en minúscula, la especie, la que va en minúscula, tienen cosas parecidas, nombres parecidos a apellidos de alguna entidad, o de un científico, de un botánico o de alguien que alguien se lo quiso dedicar. Solamente hay que seguir las reglas, y la regla es que tiene que ser escrito en latín, latinizar el nombre o darle una forma en latín y ya, y listo. Son reglas, muchas reglas para escribir nombres científicos. Lo importante es que recuerden que los nombres científicos tienen que ir escrito el género en mayúscula, empieza con mayúscula, la especie si es en minúscula, y puede ser o en cursiva o de no subrayado, pero subrayado por separado el género y la especie. Eso lo vimos en la sesión pasada, de cómo tiene que ser o cómo debe ir correctamente. Profe, y si, por ejemplo, el día de mañana uno es biólogo, por ejemplo, y uno descubre una nueva especie de un ave, y esa especie de esa ave está en una región, por ejemplo, Centroamérica, y si uno le va a poner nombre a esa ave, uno tiene que regirse a alguna regla por la región que se descubrió. Bueno, si la especie es nueva, y cuando hablamos de nueva es que nunca ha sido descubierta por nadie, lo que tú puedes hacer es que generalmente ella tiene que tener algún parecido a alguien, tiene que estar emparentada con algún género, pero la especie, o sea, el epíteto es nuevo. Por ejemplo, el género Atelopus, déjenme
Déjenme, porque estamos como hablando y no... Eh, ¿pueden ver lo que estoy presentando? Todavía no, profesor. Esperen un segundo. ¿Ahora? Ahora sí, profesor. ¿Sí pueden ver ahora? Sí, profesor, sí, ahora sí se ve. Ahí está, es un pizarrón de Jamboard, si no me equivoco. Sí. Ajá. Por ejemplo, si yo quiero escribir, vamos a ver el género. Hay categorías que yo le dije el género. Y género lleva tilde, pero vamos a dejarlo ahí por mientras, por cuestiones. Género. Vamos a ver el género Atelopus. Miren, mayúscula. Atelopus. Ese es el género. Ese es el género. Ese es el género de la rana dorada. Pero la rana dorada se llama Atelopus cetequi. Perdón, ahí me comí una E. Ok, entonces ahora Ryan estaba por allá por el Darién y encontró un Atelopus que es amarillo o medio dorado, pero que tiene algunas características diferentes y algunas cosas diferentes. Entonces comienzan a hacer estudios taxonómicos y también se le hace algunos estudios genética molecular. Y lo que se trata de hacer es que con eso se trata de hacer un cladograma para ver si es igual al ADN de Atelopus cetequi o si es diferente. Ok, descubrieron que es diferente y que no hay nada que se parezca a eso que Ryan encontró. Entonces se sabe que están al frente de una especie nueva, pero esa especie nueva está dentro del género Atelopus, o sea, dentro del nombre, y cetequi sería como el apellido. Ahora, se llama Atelopus porque tiene características del género Atelopus, pero tiene cosas diferentes. Ahora ahí es donde viene que tú tienes que decidir cómo le voy a colocar, qué le voy a poner. Pero Ryan encontró, o él le pareció interesante, que en la cabeza de esa ranita tenía una forma o un diseño de un cuadro, de un diamante. Entonces, Ryan se va al manual. Hay un manual de taxonomía para saber cómo nombrar, cuáles son las reglas. Pero bueno, ya él las leyó y él vio que él tiene la libertad de colocarlo en latín. Y él buscó, porque a él le pareció que era interesante esa forma de un diamante, y él le quiere poner Atelopus diamantiformis. Eso es válido. Eso es válido. Porque entonces el apellido es como una referencia a las características físicas que tiene. Exacto, pero también puede ser, mira qué pasa, eso puede ser, pero puede ser que ahora tú no tenías tanto dinero, porque publicar una especie nueva cuesta mucho dinero. Tú te buscaste un padrino y me dijiste a mí, bueno, vamos a suponer que Dashlyn es una empresaria que se dedica al petróleo, pero Dashlyn le gusta la conservación y en su casa Dashlyn tiene bosques y demás, y tú te contactas con Dashlyn por algún X motivo, porque la conociste en tus clases y le dices, oye Dashlyn, mira que yo sé que tú tienes mucha solvencia económica y estás interesada en la naturaleza, lo que pasa es que yo descubrí una especie nueva y yo quiero que me ayudes con la parte económica. Y entonces yo te voy a ofrecer que te voy a dar en honor a ti la especie para que tú me ayudes con la publicación, pagues todos los costos, todo esto. Y Dashi dice, ¿cuánto es? Y tú le dices, bueno, en total son $25,000 que me he gastado, que me voy a gastar.
Y ella dice, ok, no hay problema, aquí están los $25,000. Y entonces tú en honor a su ayuda le puedes poner, por ejemplo, le dices, ¿qué quieres que ponga? Entonces ella dice, mi apellido. Bueno, buscas las reglas de cómo debería ser el apellido de ella y, por ejemplo, le pondría Atelocus moralensis. Y cuando vas a describir la especie en el artículo, sí tienes que explicar por qué le colocaste moralensis. Y tú dices, la especie con tal y tal característica, se le coloca el nombre en honor a fulana de tal, que fue la contribuidora mayor de la investigación, bla, 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 y explicas por qué se llama moralensis. Porque siempre tú tienes que entender por qué se llama la especie así. Por ejemplo, el árbol de Panamá se llama Esterculia apétala. El árbol de Panamá. Esterculia apétala. ¿Por qué se llama esterculia? Porque huele, en latín esterculia se llama algo que huele como excremento. Y cuando tú agarras el fruto huele como a algo que parece excremento. Entonces por eso se llama esterculia apétala. Es una característica de los pétalos sin pétalo. Sin pétalo. Entonces se llama esterculia apétala, el árbol de Panamá. Entonces esas son muchas características que tú puedes tomar en cuenta para colocarle un nombre a esa especie. Es muy importante saber eso porque a veces uno se aprende los nombres de así científicos de las especies de plantas y animales y uno dice que Esterculia pétala y uno dice, ¿qué es eso? Y uno no sabe qué es eso. Entonces todos los nombres generalmente tienen una historia detrás de ese nombre, de por qué se llama así el género y por qué es así la especie. Entonces eso es básicamente lo que se toma en consideración y muchas otras cosas más. Hay un manual que se llama APG y ese manual es el que te permite leer todas las reglas de taxonomía para nombrarnos, para poner nombre, para saber cuándo la especie es nueva. Aparte de que cuando tú vas a decir que una especie es nueva no es nada más porque la ves. Tú la vas a colectar, vas a ver sus características taxonómicas, su forma, su color en vivo, vas a tomar fotos, vas a medir. Luego que tú ves que taxonómicamente lo ves por medidas, por demás, que es diferente, pues puedes también mandar, tomar muestras de hoja, en el caso de planta, y mandas a hacer análisis moleculares de ADN, utilizando ADN del cloroplasto o ADN de la mitocondria o ADN del mismo núcleo para ver si esa especie tiene una especie hermana. ¿Por qué? Hay un banco de datos mundial de secuencias genéticas que los científicos cada vez que extraen de una planta o de un animal, cuando extraen la secuencia de ADN, la van subiendo a esa plataforma y va quedando de referencia. Entonces, cuando yo tomo mi muestra de ADN de una planta o un animal o un ave que yo creo que es nueva, yo puedo subir mi secuencia después que ya la he enviado a Estados Unidos, Alemania, a un laboratorio, me mandan la secuencia, yo la puedo subir y en tiempo real en esa plataforma me compara a quién de todos los organismos, yo voy poniendo la información ahí de lo que tengo, es un ave, y me compara si hay un parecido con alguna de las secuencias que está allí. Si no hay nada, yo lo que hago es que le envío la información, busco quién es el experto en esas aves a nivel mundial, a nivel de Mesoamérica, y le escribo, le digo que yo encontré esta ave en tal lado, que yo quiero que él la evalúe, que qué le parece. El experto te va a decir a ti, mira, me parece que es una cosa nueva, pero se la vamos a enviar a fulano de tal en Australia. Él la revisa, te dice, a mí también me parece que eso es algo nuevo, vamos a hacerle ADN, y en el ADN sale que sí, que es una especie que está dentro del género, pero que es una especie nueva. Entonces, allí es donde tú comienzas a escribir un artículo científico, que es un reporte, y pues le dices a la ciencia, nuevo reporte de una ave en el oeste de Panamá, y comienzas a publicar tu artículo y te das a conocer como científico publicando el primer artículo.